En las representaciones modernas, el siglo I parece limpio. Túnicas claras, barbas ordenadas, rostros serenos bajo una luz casi perfecta. Pero la realidad cotidiana de Judea no olía a incienso ni a lino recién lavado. Olía a sudor acumulado bajo el sol, a cuero húmedo, a polvo adherido a la piel tras jornadas enteras caminando por caminos sin pavimentar. Las aldeas de Galilea eran pequeñas, compactas, construidas en piedra sin pulir. Las calles no estaban asfaltadas. Eran senderos de tierra pisoteada por animales y personas. Cabras, burros y ovejas compartían el mismo espacio que los niños y los mercaderes. El viento levantaba partículas finas que se pegaban al rostro, al cabello, a los párpados. No existía el jabón en barra como lo entendemos hoy. La limpieza corporal no era una cuestión de espuma y fragancia, sino de supervivencia básica en un entorno áspero. El cuerpo se cubría de aceite para proteger la piel reseca. Luego, la suciedad se raspaba. El gesto era práctico, casi mecánico. En ese mundo, los pies nunca estaban realmente limpios. Sandalias abiertas sobre tierra caliente, sobre restos orgánicos, sobre excrementos animales. Entrar en una casa implicaba introducir en ella todo lo que el camino había dejado adherido. La higiene no era una obsesión estética. Era una frontera entre lo habitable y lo insalubre. Entre lo aceptable y lo impuro. Entre lo que podía acercarse al espacio común y lo que debía quedarse fuera. Y sin embargo, en ese escenario físico tan crudo, surgió una enseñanza que desplazó el foco de la suciedad visible hacia otra forma de contaminación mucho más profunda. Quédate hasta el final, porque ahí es donde todo esto se traduce a tu vida. Vamos allá. El cuerpo en el siglo I estaba expuesto de forma constante. No había desodorantes, ni geles perfumados, ni agua corriente en cada vivienda. La higiene no era invisible. Era una tarea visible, repetida y física. En las casas humildes de Galilea no existían baños privados como los entendemos hoy. El agua debía transportarse desde pozos o cisternas comunitarias. Cada jarra implicaba esfuerzo. Cada lavado tenía un coste real. El aceite de oliva no era solo alimento. Era protección. Bajo el sol intenso, la piel se agrietaba con facilidad. El aceite formaba una capa que suavizaba y defendía del polvo fino que se incrustaba en los poros. No se trataba de lujo, sino de necesidad. El proceso era simple y áspero. Primero, el cuerpo se untaba con aceite. Después, con un instrumento curvo de metal, el estrígilo, se raspaba la mezcla de sudor, tierra y grasa acumulada. Lo que caía al suelo no era espuma blanca, sino una pasta oscura y densa. Este método no era exclusivo de los romanos. En mayor o menor medida, el mundo mediterráneo compartía esa lógica corporal. La limpieza no eliminaba el olor por completo. Lo mitigaba. Lo hacía soportable. Hay un detalle que suele quedar fuera del foco. La higiene estaba ligada a la dignidad. Presentarse ante otros con el cuerpo mínimamente cuidado no era cuestión estética, sino social. El descuido extremo marcaba marginalidad. El agua, además, tenía una dimensión simbólica que superaba lo puramente físico. En la tradición judía, lavarse no era solo quitar polvo. Era prepararse. Disponer el cuerpo antes de entrar en ciertos espacios o momentos. La escena cotidiana, por tanto, combinaba necesidad biológica y significado cultural. Nada era neutro. Ni siquiera el gesto de raspar la piel. En el siglo I, casi todo se hacía a pie. Los caminos que atravesaban Galilea no eran calzadas pavimentadas como las grandes vías romanas. En las zonas rurales, eran senderos de tierra endurecida por el tránsito constante. En verano, el suelo se volvía polvo fino. En invierno, barro espeso. Las sandalias eran abiertas. Una suela de cuero grueso, sujeta con correas simples. Protegían lo justo para no herirse con piedras afiladas, pero dejaban el pie completamente expuesto al entorno. El polvo no era solo una molestia. Se adhería al sudor, se incrustaba entre los dedos, resecaba la piel hasta agrietarla. Pequeñas heridas podían infectarse con facilidad. No existían antibióticos. Una grieta profunda podía convertirse en un problema serio.
El pie era la parte más vulnerable del cuerpo en un mundo de desplazamientos constantes. Por eso, al entrar en una casa, lo primero no era ofrecer comida. Era ofrecer agua para los pies. El gesto tenía una lógica sanitaria evidente, pero también un peso social. El anfitrión proporcionaba el recipiente. El invitado se lavaba, o, en casas con más recursos, un siervo realizaba la tarea. Hay un momento del Evangelio que adquiere otra dimensión cuando se entiende este contexto físico. En una cena, Jesús se inclina y lava los pies de sus discípulos. No es un símbolo etéreo. Es un acto corporal, concreto, que implica tocar polvo, sudor y piel curtida por el camino. El gesto descoloca porque invierte jerarquías. Quien es llamado maestro asume la tarea más baja del hogar. Aquí se revela una tensión más profunda. El polvo del camino no solo ensuciaba. Recordaba constantemente la fragilidad del cuerpo y la dependencia mutua en una cultura de hospitalidad. Los pies hablaban del trayecto recorrido, del cansancio, de la intemperie. Y alguien tenía que hacerse cargo de esa suciedad antes de compartir la mesa. En las ciudades del Imperio Romano, la higiene colectiva era visible. Las letrinas públicas no eran espacios íntimos. Eran salas amplias, con bancos de piedra alineados, perforados a intervalos regulares. No había divisiones. Los hombres se sentaban uno junto al otro. Conversaban. Negociaban. Esperaban turno sin demasiada ceremonia. El sistema romano, cuando estaba bien construido, incorporaba canales de agua corriente que arrastraban los desechos hacia cloacas subterráneas. Pero esa infraestructura no era universal. En provincias periféricas, la gestión de residuos era más rudimentaria. El contraste cultural era significativo. En el ámbito judío, el pudor era más marcado. La ley establecía que, fuera del campamento, debía designarse un lugar para hacer las necesidades. Y, tras ello, cubrir los excrementos con tierra. No era solo higiene. Era santidad del espacio. Hay un detalle que reordena la escena. El espacio donde se habitaba debía mantenerse separado de lo impuro. El campamento, o la aldea, no podía convivir con aquello que simbolizaba descomposición. Mientras en Roma la letrina era un espacio social, en la tradición judía el acto se desplazaba hacia la periferia. Fuera. Lejos. Oculto. La gestión del cuerpo estaba atravesada por la teología. Incluso en lo más biológico, había conciencia de presencia divina. Y ese trasfondo explica por qué ciertas prácticas resultaban chocantes para unos y naturales para otros. En el mundo romano existía un objeto que hoy resulta difícil de imaginar compartido. En muchas letrinas públicas, junto al banco de piedra, había un cubo con agua mezclada con vinagre. Dentro, una esponja natural atada a un palo, el tersorium. Tras utilizarla, se enjuagaba en el recipiente común y quedaba disponible para el siguiente. No era un gesto excepcional. Era normalidad. El vinagre no estaba allí por casualidad. Su acidez ayudaba a reducir el olor y a limpiar de forma rudimentaria. No eliminaba bacterias como entendemos hoy, pero ofrecía una sensación de desinfección aceptable para la época. La higiene colectiva implicaba compartir utensilios. En contextos más humildes, fuera de las grandes infraestructuras romanas, las alternativas eran más simples. Piedras lisas recogidas del entorno. Fragmentos de cerámica desgastados por el uso. Agua, cuando era posible. El cuerpo se gestionaba con lo que el entorno ofrecía. Hay un eco inquietante que atraviesa el relato evangélico. En la crucifixión, cuando Jesús pronuncia sus últimas palabras, alguien empapa una esponja en vinagre y la acerca a su boca. El objeto no era extraño para un soldado romano. Era parte de su mundo cotidiano. La escena adquiere una crudeza distinta cuando se recuerda ese trasfondo material. La esponja no es un símbolo abstracto. Es un utensilio ordinario, asociado a los márgenes del cuerpo. Aquí el relato se vuelve incómodo. Lo que servía para limpiar lo más bajo del ser humano aparece en el momento final del condenado. El contexto físico intensifica la humillación. Nada está embellecido. Nada está suavizado. La historia ocurre en un mundo tangible, áspero, real.
Hasta ahora hemos recorrido polvo, aceite, piel y piedra. La higiene en tiempos de Jesús no era una cuestión de comodidad, sino de adaptación a un entorno duro. Cada gesto, lavarse, rasparse, cubrir, apartar, respondía a una realidad física concreta. El cuerpo estaba siempre en diálogo con el suelo que pisaba. Pero hay un desplazamiento que comienza a hacerse visible. Lo que empieza siendo una cuestión de limpieza corporal termina rozando algo más profundo, la idea de pureza. No solo que está sucio, sino que está permitido. No solo que huele mal, sino que separa. En la cultura judía del siglo I, el agua no era únicamente útil. Era limítrofe. Marcaba el paso entre lo cotidiano y lo consagrado. Entre lo común y lo reservado. Ese matiz altera la lectura superficial. Porque cuando se habla de lavarse las manos, no siempre se habla de higiene. A veces se habla de identidad, de pertenencia, de fidelidad a una tradición. Si quieres que la Biblia sea historia viva hoy, suscríbete a Jesús de Nazaret, historia viva. La tensión no disminuye aquí. Al contrario. Ahora el foco deja de estar en la piel y se traslada al significado. Lo que parecía una cuestión práctica empieza a revelar una disputa espiritual que marcará enfrentamientos públicos. La discusión ya no será sobre polvo. Será sobre pureza. La boca también formaba parte del mundo visible. En una cultura donde la conversación era central, en el mercado, en la sinagoga, en la mesa compartida, el aliento no era irrelevante. Sin embargo, la higiene dental no se parecía en nada a la nuestra. No existían cepillos fabricados en serie ni pastas dentífricas con aroma mentolado. Lo que había eran soluciones rudimentarias, nacidas del entorno inmediato. Algunas personas utilizaban pequeñas ramas deshilachadas en la punta. Masticaban el extremo hasta convertirlo en fibras suaves y lo frotaban contra los dientes. Era un gesto sencillo, repetido con paciencia. Las hierbas aromáticas también tenían su lugar. El perejil, la menta silvestre, semillas trituradas. No blanqueaban como prometen los anuncios modernos, pero refrescaban el aliento y limpiaban restos visibles. Hay un matiz que suele sorprender. La dieta del siglo I contenía muy poca azúcar refinada. No existían dulces industriales, ni refrescos, ni productos procesados cargados de glucosa. El pan era básico. El vino, común. Los higos y la miel eran dulces naturales, pero no constantes. Eso no significa que no hubiera problemas dentales. La arena microscópica presente en la harina molida con piedra podía desgastar el esmalte. El dolor de muelas era conocido. Pero la caries masiva asociada al consumo moderno de azúcar no era la norma. En el mundo romano circulaba además una práctica más extrema, el uso de orina fermentada como agente blanqueador. El amoníaco contenido en ella actuaba como limpiador químico rudimentario. Lo que hoy provoca rechazo, entonces se entendía como eficacia. La higiene bucal no estaba separada del resto del cuerpo. Era otro frente en la lucha diaria contra el deterioro. Y, como todo en aquella cultura, también podía adquirir significado simbólico. La boca no solo mastica, habla. Y lo que sale de ella podía ser considerado más impuro que cualquier resto de comida. En el judaísmo del siglo I, el agua no era solo un recurso. Era frontera. La ley mosaica contenía numerosas prescripciones sobre impureza y purificación. El contacto con ciertos fluidos corporales, con cadáveres, con determinadas enfermedades cutáneas, generaba un estado temporal de impureza ritual. No implicaba pecado moral. Implicaba separación. La respuesta era el agua. El mikve, baño ritual excavado en roca, permitía la inmersión completa del cuerpo. No era un gesto simbólico vacío. Era un acto concreto, descender por escalones tallados en piedra, sumergirse, salir. La pureza no se intuía. Se realizaba. Además del baño ritual, existían abluciones más cotidianas. Lavarse las manos antes de comer no respondía únicamente a una preocupación sanitaria. Era una forma de extender al ámbito doméstico la conciencia del templo. La mesa se convertía en altar menor. Hay un punto que cambia el marco habitual. La pureza ritual era una estructura que ordenaba la vida entera.
Marcaba ritmos, límites y pertenencias. Definía quién podía participar plenamente en ciertos actos comunitarios. No se trataba de obsesión sin sentido. Era identidad colectiva. Sin embargo, esa misma estructura podía convertirse en campo de tensión cuando el énfasis se desplazaba hacia el cumplimiento externo. En ese contexto aparece Jesús, participando en comidas, tocando enfermos, acercándose a quienes eran considerados impuros. No ignora la ley, pero la atraviesa con una lógica distinta. El agua seguía siendo importante, pero ya no ocupaba el centro absoluto. La discusión no tardó en hacerse pública. Algunos fariseos y escribas observaban que los discípulos de Jesús comían sin realizar las abluciones rituales según la tradición de los ancianos. No era un detalle menor. Era una señal visible de desajuste. Las manos sin lavar no eran simplemente manos con polvo. Eran manos fuera del orden establecido. En ese contexto se produce una confrontación que atraviesa los evangelios. No se discute sobre bacterias. Se discute sobre autoridad. Sobre quién define lo puro y lo impuro. Hay un punto decisivo que altera el marco completo. Jesús responde citando al profeta Isaías: «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí». El énfasis deja de estar en el gesto externo y se desplaza hacia el interior invisible. Y entonces pronuncia una frase que rompe la estructura ritual dominante. No hay nada fuera del hombre que, al entrar en él, pueda contaminarlo. Lo que sale de dentro es lo que contamina al hombre. La afirmación no elimina la ley, pero reordena prioridades. La impureza ya no se define principalmente por contacto físico, sino por intención, palabra y acción. El conflicto no es sanitario. Es teológico. En un mundo obsesionado por separar lo limpio de lo sucio, Jesús introduce una categoría distinta: el corazón como fuente real de contaminación. Aquí se rompe la lectura superficial. Porque el polvo del camino, el sudor del cuerpo o el alimento ingerido dejan de ser el centro del problema. La cuestión se vuelve más incómoda. Lo que realmente mancha no está en la piel. Está en lo que se gesta dentro. Hasta aquí hemos hablado de polvo, aceite, agua y piedra. Pero el desplazamiento que Jesús introduce no pertenece solo al siglo I. El entorno ha cambiado. Las calles están asfaltadas. El agua fluye por tuberías invisibles. El jabón hace espuma. El perfume disimula. La tecnología ha reducido el impacto del sudor y del barro. Sin embargo, la lógica interior sigue intacta. En tiempos de Jesús, la pureza ritual organizaba la vida. Hoy, la limpieza adopta otras formas: imagen, reputación, coherencia externa. Cuidamos lo visible. Administramos lo que los demás perciben. No es un problema menor. El ser humano siempre ha necesitado orden. Pero la enseñanza que hemos recorrido introduce un giro que no pierde vigencia. Lo que verdaderamente contamina no entra por los pies ni por la boca. Nace en el interior. La envidia no deja manchas visibles. El resentimiento no huele. La mentira no ensucia las manos. Y, sin embargo, desordena. Aquí la propuesta no es abandonar el cuidado del cuerpo. Es reordenar prioridades. En el siglo I, lavarse podía convertirse en gesto mecánico. Hoy, aparentar puede convertirse en hábito automático. La advertencia es similar. Cuando lo externo absorbe toda la atención, lo interno queda sin revisar. La guía es sencilla, pero exigente. Detenerse. Examinar lo que se está gestando dentro antes de señalar lo que está fuera. Revisar palabras antes de pronunciarlas. Intenciones antes de ejecutarlas. Reacciones antes de justificarlas. No como ejercicio de culpa, sino de claridad. El agua del mikve limpiaba la piel. La enseñanza de Jesús invita a algo más profundo: coherencia entre lo que se muestra y lo que se cultiva en secreto. El polvo del camino era inevitable. La suciedad interior, no. El siglo I no olía a limpieza industrial. Olía a tierra caliente, a cuero húmedo, a aceite extendido sobre la piel. Olía a cuerpos que caminaban largas distancias, a casas de piedra donde el agua se medía y el polvo era compañero constante. La higiene era esfuerzo.
Era fricción. Era límite entre lo habitable y lo insalubre. Pero en ese mundo áspero, donde la pureza ritual ordenaba cada gesto, surgió una enseñanza que desplazó el eje. El agua seguía siendo necesaria. El cuidado del cuerpo no fue despreciado. La hospitalidad continuó incluyendo el lavado de pies. La tradición no desapareció. Lo que cambió fue el centro. La impureza dejó de definirse solo por contacto externo y comenzó a señalar hacia adentro. Hacia el origen de las palabras, de las decisiones, de las intenciones. El polvo del camino podía retirarse con agua. El sudor podía mitigarse con aceite. El olor podía cubrirse con hierbas. Pero el resentimiento, la soberbia, la violencia interior, no se desprenden con fricción. El conflicto del siglo I no era únicamente entre fariseos y discípulos. Era entre dos formas de entender la pureza, una centrada en lo visible y otra que apuntaba al corazón. Ese desplazamiento sigue vigente, porque cada época desarrolla su propia obsesión por lo exterior. Imagen, reputación, corrección pública. Y cada época necesita volver a escuchar que lo que verdaderamente contamina no es lo que entra, sino lo que brota desde dentro. La higiene corporal fue cuestión de supervivencia. La higiene interior es cuestión de coherencia. El mundo de Jesús estaba cubierto de polvo. La pregunta que permanece no es cuánto polvo llevaban en los pies, sino qué llevaban en el corazón.